Me llamo Xavier Lacunza y soy el profesor del curso de parte de su Ikaskuntza Fundación Asmo sobre dirección y gestión de proyectos. El objetivo de esta comunicación es poner de manifiesto la importancia tanto de los proyectos, la importancia creciente de los proyectos y de la dirección de proyectos en tantos sectores de actividad. Vamos a ver si lo conseguimos. Empezaría, yo creo que de manera lógica, por definir lo que es un proyecto, o por lo menos por poner de manifiesto las características más importantes de los proyectos. Citaría en primer lugar el tiempo. Un proyecto no es algo que se perpetúe en el tiempo, es algo que tiene una fecha de inicio y una fecha de finalización muy determinadas. Por otra parte, durante el proyecto se incorporan recursos, siempre recursos humanos, pero dependiendo del tipo de proyecto, también recursos materiales, equipos, etc. Y por fin, algo muy importante es que a la finalización del proyecto siempre se entrega, se crea algo, bien sea un producto o un servicio. Y estas yo creo que son las características propias de los proyectos. El tiempo, es decir, la limitación del tiempo, la idea de fecha inicial, fecha final, la utilización de recursos y sobre todo la idea de que el proyecto crea siempre un producto, un servicio totalmente nuevo, algo que no había sido creado anteriormente. Tampoco sería la idea sencilla de lo que es un proyecto. A modo de ejemplo, y para clarificar un poco este concepto, vamos a pensar en una empresa de máquina-herramienta. Digo máquina-herramienta porque es un sector que tiene fuerza fundamentalmente en el entorno en el que nos movemos. Pensemos en una empresa que fabrica un determinado tipo de máquina, lo lleva haciendo durante muchos años, y por diversos motivos, quizás motivos de mercado, la dirección puede decidir crear una nueva máquina. Para ello se crea un grupo de proyecto y la finalidad de este grupo, de este equipo, es crear un prototipo. Un prototipo nuevo, así por definición el prototipo tiene que ser nuevo. Este tipo de proyecto examina costes, examina materiales, puede examinar la fabricabilidad de la nueva máquina y al final entrega un prototipo. Y ahí termina el proyecto. Otra cosa es si la dirección de la empresa decide pasar ese prototipo ya a producción. Esto ya no sería un proyecto, serían operaciones repetitivas, siempre se hace el mismo tipo de máquina. El proyecto es lo que se ha hecho al principio, hasta entregar el prototipo. ¿De acuerdo? Me he centrado en un sector, el sector industrial. Podríamos hablar de arquitectura, cuando se hace una casa, una urbanización, un parque. Estos son proyectos en tanto en cuanto se hacen parques nuevos, casas nuevas, urbanizaciones nuevas que no existían anteriormente. Sin salir del mundo de la ingeniería, podemos pensar en embalses, en ferrocarriles, puentes, en túneles, en fin. Me voy a abrir un poco de este tema de la ingeniería, porque a veces se hace una relación muy directa entre lo que es un proyecto y lo que es el mundo de la ingeniería, cuando realmente proyectos y por proyectos se trabaja en muchos sectores de actividad. Un ayuntamiento puede decidir, un ayuntamiento o cualquier institución pública puede decidir hacer una página web nueva, o puede decidir crear una herramienta online para aumentar la comunicación con los ciudadanos. Todo esto son proyectos. Un hospital puede decidir reorganizar toda su estructura. Se puede decidir hacer una acción formativa, un curso de formación sobre cualquier tema, esto también es un proyecto. El hecho de cambiar una biblioteca de sitio puede ser un proyecto, y de hecho lo es. Una institución financiera puede decidir realizar un estudio de viabilidad, un plan de marketing sobre un producto financiero nuevo. Todos estos son proyectos. Yo creo que más o menos puede quedar clara la importancia de la utilización de los proyectos en todos los sectores de actividad. Y más si tenemos en cuenta que
los ciclos de vida de los productos pues son cada vez más cortos. Estaba pensando en los teléfonos móviles, los teléfonos inteligentes que hoy incorporan pues, aplicaciones que hace un par de años ni conocíamos. Es importante a nivel de producción, pues naturalmente que se hagan muchos teléfonos, las operaciones repetitivas son importantes, pero se tienen que hacer en un corto espacio, en un corto periodo de tiempo, y en paralelo surgen nuevos proyectos, pues en este caso de nuevos teléfonos, o nuevos productos en general, con otras capacidades. Me he centrado un poquito en lo que son los proyectos. Voy a centrar nada más en la dirección de los proyectos, en la gestión de los proyectos. Hasta hace bien poco a la gestión de proyectos se denominaba la profesión accidental. Profesión accidental en el sentido de que, bueno, pues en todas las organizaciones, cuando había que hacer algo nuevo, se elegía una persona pues, teóricamente capaz de que llevase adelante el proyecto. Esta persona lo hacía pero aplicando el sentido común, no tanto una serie de prácticas bien conocidas y que se han demostrado eficaces, sino guiándose, repito, pues, por el sentido común. Y normalmente los proyectos salen adelante, pero sin estandarizar. Bien, esto se puede hacer tanto en cuanto los proyectos sean pequeños, pero si el proyecto es mediano o grande, hay que aplicar una especie de estandarización, hay que aplicar unas técnicas, unos procedimientos que han funcionado en otros sitios. Por ejemplo, hay que definir procesos en relación pues, con la gestión del alcance del proyecto. ¿Qué es lo que tiene que hacer el proyecto? El producto que entrega el proyecto va a tener unas características. ¿Qué características va a tener y cuáles no va a tener? Hay que gestionar los tiempos. Hay determinados proyectos que tienen un tiempo final que no puede prorrogarse. Hay que gestionar los costos. La mayoría de los proyectos pues, tienen un presupuesto que no hay que superar. Hay que hacer un continuo seguimiento de los costos. Hay que gestionar los recursos humanos. ¿Cuál es el perfil del equipo del proyecto? El perfil profesional. ¿Cuándo un profesional determinado entra en el proyecto y cuándo sale? Hay que gestionar la calidad. Hay que planificarla, hay que asegurarla, hay que controlarla, hay que planificar los riesgos, hay que prever cuáles van a ser los riesgos que pueden surgir a lo largo del proyecto y qué respuestas se les va a dar. Hay que gestionar las comunicaciones. Se dice que el 80% del tiempo de los directores de proyectos se dedica a comunicar con los clientes, a comunicar con los proveedores. Y por fin, es muy importante gestionar las compras, sobre todo en proyectos de tipo más de construcción, donde efectivamente las compras suponen un componente importante. Y bueno, ya para terminar, comentar que la Fundación SMOS, consciente de la importancia creciente de los proyectos y de su gestión, puso en marcha hace ya 7 años un curso online de dirección de proyectos basado en el estándar del PMI, que es el Project Management Institute, que es la asociación más conocida y cuyo estándar está más extendido en el mundo de la dirección de proyectos, pues en todo el mundo realmente. Muchas gracias.